Mi hermana me pidió más dinero después de que su novio desempleado se mudara con ella usando mi ayuda, pero me acusó de controlar su vida cuando lo descubrí. Cuenta desechable porque mi hermana usa Reddit y no quiero que me encuentre, aunque honestamente en este punto ya no sé si me importa. Mi hermana Danica tiene 23 años y yo, Milika, tengo 30. Ella trabaja de cajera en una tienda de conveniencia y gana apenas un poco más del salario mínimo en nuestro estado. Yo trabajo en finanzas corporativas y gano aproximadamente 4 veces más que ella. Así que durante los últimos años la he estado apoyando económicamente de manera significativa. Le pago la mitad del alquiler de su apartamento y cubro todos los servicios públicos como electricidad, agua, internet y gas. Regularmente le envío dinero extra para cosas como la compra del supermercado, citas para cortarse el pelo, ropa cuando lo necesita, o básicamente cualquier cosa que requiera dinero y para la cual su salario no alcance. Nunca me importó mucho hacerlo porque tengo los recursos y ella es mi hermana menor. Cuando ganas 4 veces más que alguien a quien amas, ayudarla financieramente no se siente como un sacrificio sino como algo natural. Además, no es que yo tenga hijos propios o grandes gastos personales que me impidan ayudarla. Vivo cómodamente dentro de mis medios incluso después de enviarle dinero cada mes. Para mí, saber que mi hermana tiene un techo seguro sobre su cabeza y no está pasando hambre o estresándose por facturas vale más que cualquier cosa material que pudiera comprarme con ese dinero. Hace aproximadamente 5 meses, empecé a notar un cambio en el patrón de solicitudes de dinero de Danica. Antes me pedía dinero tal vez 1 o 2 veces al mes, generalmente para cosas específicas que podía justificar claramente. Necesito $70 para la compra de esta semana. Necesito $50 porque se rompió mi secador de pelo. Necesito $100 porque tengo que renovar mi licencia de conducir y pagar una multa de estacionamiento. Cosas normales que cualquier persona joven con ingresos limitados necesitaría ocasionalmente. Pero hace 5 meses, la frecuencia aumentó dramáticamente. De repente me estaba pidiendo dinero cada pocos días. Necesito $80 para esto. Necesito $60 para aquello. Necesito $120 para lo otro. Siempre tenía una razón que sonaba plausible en el momento. La factura del teléfono fue más alta este mes. El coche necesitó una reparación inesperada. Tuve que comprar medicamentos que no estaban cubiertos por mi seguro. Una amiga tuvo una emergencia y tuve que prestarle dinero. Las razones variaban pero la constante era que necesitaba dinero, y lo necesitaba con urgencia. Yo le enviaba el dinero sin hacer muchas preguntas porque quiero que Danica sienta que siempre puede contar conmigo, que siempre la voy a ayudar sin juzgarla o hacerla sentir mal por necesitar apoyo. Crecimos en una familia donde pedir ayuda era visto como debilidad, donde admitir que luchabas financieramente era motivo de vergüenza. Cuando nuestros padres fallecieron hace unos años en un accidente automovilístico, Danica y yo solo nos teníamos la una a la otra. Nos volvimos increíblemente cercanas durante ese periodo de duelo. Yo me convertí en algo más que su hermana mayor. Me convertí en su sistema de apoyo principal, su red de seguridad, la persona a quien recurría cuando la vida se ponía difícil. Así que cuando las solicitudes de dinero aumentaron, simplemente asumí que estaba pasando por un momento difícil. Tal vez tenía gastos inesperados que yo desconocía. Tal vez su coche estaba dándole más problemas de lo normal. Tal vez había tenido que faltar al trabajo por enfermedad y sus cheques eran más pequeños. No quería interrogarla o hacerla sentir como si tuviera que justificar cada solicitud. Confiaba en ella. Después de todo, era mi hermana menor y yo estaba en posición de ayudar, así que, ¿por qué no hacerlo? Luego, la semana pasada, toda mi perspectiva cambió en una sola noche. Había salido con algunas amigas del trabajo a un club del centro. No es algo que haga frecuentemente porque no soy muy de la escena de clubes, pero una de mis colegas estaba celebrando su ascenso y quería una noche de fiesta. Estábamos en el área del bar, riéndonos y tomando cócteles, cuando vi a alguien familiar en la pista de baile. Era Danica. Estaba bailando con un tipo que tenía su brazo alrededor de su cintura de una manera claramente romántica. Se veían muy cómodos juntos, como una pareja establecida, no como personas que recién se conocían. Me acerqué a saludarla porque me sorprendió verla allí. Cuando me vio, hubo un momento de algo en su expresión que no pude identificar del todo. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Culpa? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente y me sonrió ampliamente. Me presentó al tipo como su novio. Este es Bogdan, dijo. Bogdan, esta es mi hermana Milika. Bogdan me saludó cortésmente. Parecía agradable en la superficie, bien vestido, sonrisa fácil, apretón de manos firme. Traté de ocultar mi sorpresa de que Danica tuviera un novio del que yo no sabía absolutamente nada. Pensé que teníamos una relación cercana donde compartíamos estas cosas. Yo le había contado sobre cada persona con la que había salido en los últimos años. Ella conocía todos los detalles de mi vida romántica, mis esperanzas, mis decepciones, todo. Y ahora descubría que tenía un novio lo suficientemente serio como para salir juntos un sábado por la noche, y esta era la primera vez que escuchaba sobre él. Traté de mantener un tono casual cuando le pregunté cuánto tiempo llevaban juntos. Ella vaciló por un segundo antes de responder. Unos meses, dijo vagamente. Cuando intenté hacer más preguntas básicas sobre cómo se conocieron, qué hacía él para ganarse la vida, ese tipo de cosas que cualquier hermana mayor preguntaría, Danica se puso evasiva y claramente molesta. Me dijo que no era el momento para un interrogatorio, que solo estaban tratando de pasar una buena noche. Su tono era defensivo de una manera que inmediatamente me incomodó. Esa noche en casa,
no podía dejar de pensar en el encuentro. ¿Por qué Danica me había ocultado esta relación? ¿Por qué se puso tan a la defensiva cuando hice preguntas completamente normales? ¿Y por qué el aumento en las solicitudes de dinero coincidía con este misterioso novio del que nunca me había hablado? Cuanto más pensaba en ello, más sospechosa se volvía toda la situación. Solo quería asegurarme de que mi hermana estuviera con alguien decente, ¿saben? No estaba tratando de entrometerme o controlar su vida. Simplemente me preocupaba. Ella es mi hermana menor, la única familia que me queda, y después de perder a nuestros padres, me siento profundamente responsable por su bienestar. Así que al día siguiente llamé a Emiliana, una de las amigas cercanas de Danica desde la secundaria. Emiliana y yo siempre nos habíamos llevado bien. Le expliqué que había conocido al novio de Danica la noche anterior y le pregunté qué sabía sobre Bogdan. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que Emiliana empezara a hablar. Lo que me dijo me dejó completamente helada. La amiga no tenía una buena opinión de Bogdan en absoluto. Me dijo que Bogdan ha estado básicamente desempleado por más de 2 años porque aparentemente no puede mantener un trabajo por más de unas pocas semanas antes de renunciar o ser despedido. Pero eso no fue lo peor. Emiliana me contó que Bogdan se mudó al apartamento de Danica hace aproximadamente 4 meses, después de que solo llevaran un mes saliendo. Un mes. Dejaron que eso se asiente. Después de conocerse por solo 30 días, este hombre empacó sus cosas y se instaló en el apartamento de mi hermana, el apartamento por el cual yo pago la mitad del alquiler. Emiliana continuó explicándome que Bogdan básicamente se queda en casa todo el día mientras Danica va a trabajar a su turno de cajera. No está buscando trabajo activamente, no está contribuyendo financieramente, no está haciendo mucho de nada excepto existir en el espacio que yo estoy subsidiando. Cuando colgué el teléfono con Emiliana, me senté en mi sofá por lo que pareció una eternidad, procesando toda esta información. Yo no sabía nada de esto, absolutamente nada. Mi hermana había dejado que un hombre prácticamente extraño se mudara a su apartamento, un apartamento en el que yo pago la mitad del alquiler, y nunca pensó en mencionármelo. Durante 4 meses, he estado pagando el alquiler de un apartamento en el que vive un hombre adulto completamente capaz sin contribuir con nada. Un hombre que no trabaja, que no busca trabajo, que simplemente está allí aprovechándose de la generosidad de mi hermana. O más exactamente, aprovechándose de mi generosidad, porque es mi dinero el que está manteniendo ese techo sobre su cabeza. También me di cuenta de que las crecientes solicitudes de dinero de mi hermana coincidían exactamente con el momento en que Bogdan se mudó con ella. Antes de que él apareciera, sus solicitudes eran razonables y espaciadas. El momento en que él se instaló, las solicitudes se volvieron más frecuentes y por cantidades mayores, lo que significaba que la mayor parte del dinero extra que yo le había estado enviando, pensando que era para sus necesidades, probablemente había ido directamente a mantener a su novio desempleado. Estaba furiosa pero también herida. ¿Cómo podía Danica hacer esto? ¿Cómo podía tomar mi apoyo, mi generosidad, mi amor fraternal, y usarlo para subsidiar el estilo de vida de un hombre que ni siquiera intentaba mantenerse a sí mismo? Decidí que necesitaba confrontar a Danica directamente sobre todo esto. La llamé y le pedí que viniera a mi apartamento para hablar. Ella intentó posponer, diciendo que estaba ocupada, pero insistí en que era importante. Cuando finalmente llegó a mi puerta, pude ver en su cara que sabía exactamente por qué la había llamado. Se veía culpable y defensiva antes de que yo siquiera dijera una palabra. Nos sentamos en mi sala de estar y fui directa al grano. Le dije que sabía sobre Bogdan viviendo con ella. Sabía que llevaban juntos varios meses. Sabía que él no trabajaba y que se había mudado después de solo un mes de relación. Danica inmediatamente se puso a la defensiva. Me dijo que no me había contado sobre la relación porque todavía se estaba desarrollando y no quería hacer un gran anuncio hasta estar segura de que era algo serio. Le señalé que permitir que alguien se mude contigo después de un mes es bastante serio, así que claramente había pasado el punto de ser algo casual que no valía la pena mencionar. Ella no tenía una buena respuesta para eso. Entonces le dije lo que había decidido. Le expliqué que dejaría de cubrir la mitad de su alquiler en adelante, ya que ahora tiene un compañero de cuarto que debería estar pagando su parte. Todavía pagaría los servicios públicos porque esos estaban a mi nombre de todos modos, pero iba a reducir significativamente cualquier dinero extra que le enviaba regularmente. Danica se molestó inmediatamente. Me preguntó cómo se suponía que iba a arreglárselas con solo sus ingresos si yo dejaba de ayudarla. Le señalé lo obvio. Ahora tiene pareja. Vive con un hombre adulto completamente capaz. Seguramente él puede subsidiar sus gastos. Ella me dijo que Bogdan no tiene trabajo en este momento. Le respondí que tal vez era hora de que se pusiera serio en encontrar uno. Que si es lo suficientemente adulto como para mudarse con su novia después de un mes, es lo suficientemente adulto como para contribuir financieramente a ese hogar. Dejé muy claro que no confiaba en este tipo. Le expliqué que alguien que se siente cómodo dependiendo completamente de ella tan pronto en una relación me parecía que claramente se estaba aprovechando. Que un hombre de 27 años sin trabajo, sin perspectivas aparentes, y sin ninguna vergüenza por vivir del dinero de su novia es una bandera roja enorme. Danica me acusó de ser prejuiciosa contra Bogdan sin siquiera conocerlo realmente. Me dijo que solo está pasando por un mal momento y que necesita su apoyo hasta que pueda recuperarse. Que yo no entendía lo duro que era para él haber perdido
perdido tantos trabajos, lo mucho que había dañado su confianza, lo difícil que era para él volver a salir y buscar empleo. También me acusó de algo que realmente me dolió. Me dijo que estaba tratando de controlar su vida porque la ayudaba económicamente, que yo sentía que tenía derecho a opinar sobre sus decisiones personales solo porque le daba dinero, que no tenía derecho a entrometerme en su vida romántica o decirle con quién podía o no vivir, que ella era una adulta y podía tomar sus propias decisiones sin mi aprobación. Esas palabras me golpearon duro. Nunca he tratado de controlar a Danica. Nunca le he puesto condiciones a mi ayuda antes de esto. Nunca le he dicho cómo vivir su vida o qué decisiones tomar. Simplemente la he apoyado. Punto. Pero esto era diferente. Esto no era sobre controlarla. Esto era sobre no permitir que alguien se aprovechara de ella, y por extensión, de mí. Esto era sobre no subsidiar la vida de un hombre que claramente no tiene ambición o responsabilidad. Esto era sobre proteger a mi hermana de alguien que, desde mi perspectiva, estaba usando nuestra relación y mi generosidad para vivir una vida libre de responsabilidades. Traté de explicarle esto, pero ella no quería escuchar. Me llamó controladora, me llamó entrometida. Me acusó de no poder soportar que ella fuera feliz porque yo estaba soltera y sola. Eso realmente cruzó una línea. Yo la apoyo porque la amo, no porque esté celosa de su vida o quiera controlarla. La conversación se deterioró rápidamente desde allí. Voces elevadas, acusaciones lanzadas de ambos lados, lágrimas de frustración. Finalmente Danica se levantó y se fue de mi apartamento, dejando la puerta abierta detrás de ella. Eso fue hace varios días y no hemos hablado desde entonces. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni contacto de ningún tipo. El silencio entre nosotras se siente pesado y doloroso. Me siento completamente conflictuada ahora. Por un lado, realmente creo que Bogdan la está usando y que ella está usando mi apoyo para permitir ese comportamiento. No estoy tratando de controlar su vida, pero tampoco me gusta que se aprovechen de ella, y ciertamente no me gusta ser cómplice involuntaria de eso al financiar su vida. Por otro lado, me pregunto si tal vez fui demasiado dura. Tal vez debería haber tenido una conversación más calmada. Tal vez debería haberle dado más tiempo para explicar su perspectiva. Tal vez Bogdan realmente está pasando por un momento difícil y eventualmente se recuperará. Tal vez estoy juzgando demasiado rápido basándome en información de segunda mano de su amiga. Pero entonces recuerdo que Danica me mintió por omisión durante meses. Que tomó mi dinero sabiendo que se estaba usando para mantener a su novio. Que se puso defensiva e inmediatamente me atacó cuando la confronté en lugar de tener una conversación honesta sobre la situación. Varios de mis amigos a quienes les conté la situación están divididos. Algunos dicen que hice lo correcto estableciendo límites, que no debería estar pagando por el novio de mi hermana. Otros dicen que fui demasiado dura, que debería seguir apoyando a Danica sin importar sus decisiones de vida. Un amigo me señaló que tal vez mi hermana tiene razón en parte, que al darle dinero regularmente, inconscientemente creo una dinámica donde siento que tengo voz y voto en cómo vive su vida. Eso me hizo pensar, ¿realmente estoy ayudándola, o estoy tratando de mantener cierto control sobre ella? Entonces, ¿soy la mala aquí? ¿Estoy siendo una hermana horrible por recortar el apoyo financiero solo porque no apruebo su elección de pareja? ¿O estoy siendo razonable al negarme a subsidiar la vida de un hombre que no conozco y que claramente no está contribuyendo nada? ¿Dónde está la línea entre ayudar a un ser querido y permitir malas decisiones? ¿Qué harían ustedes en mi situación? ¿Seguirían ayudando sin hacer preguntas, o establecerían límites como lo hice yo? Edición porque aparentemente a la gente le sorprende que le diera tanto apoyo financiero a mi hermana. Déjenme aclarar algo. Mi hermana y yo nos acercamos muchísimo después de la muerte de nuestros padres hace unos años. Fue devastador para ambas, pero especialmente para Danica, que era mucho más joven cuando sucedió. Yo asumí el rol no solo de hermana mayor sino casi de figura parental. La he cuidado desde entonces de todas las formas posibles. Nunca me importó el aspecto financiero hasta ahora, pero tal vez algunos de ustedes tienen razón. Tal vez es hora de que ella aprenda a valerse por sí misma. Tal vez mi apoyo constante, aunque bien intencionado, realmente le ha impedido desarrollar independencia real. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y vaya que las cosas han escalado de maneras que no anticipé. Primero, gracias a todos los que comentaron dándome perspectiva. Algunos de sus comentarios realmente me hicieron pensar sobre la dinámica que había creado con mi hermana. Otros validaron mis sentimientos de que estaba siendo usada. Aprecio ambos tipos de respuestas porque me ayudaron a procesar todo esto. Después de nuestra pelea, Danica y yo no hablamos por casi una semana completa. Fue el periodo más largo que habíamos pasado sin comunicación desde la muerte de nuestros padres. Me sentía horrible al respecto, pero también estaba firmemente convencida de que había tomado la decisión correcta. No iba a ceder solo para mantener la paz si eso significaba seguir siendo aprovechada. Entonces recibí un mensaje de texto de ella. No era una disculpa ni una súplica para que reconsiderara. Era informativo, fría incluso. Me decía que Bogdan había conseguido una entrevista de trabajo y que probablemente estaría empleado pronto. Que yo había juzgado mal toda la situación y que él realmente estaba haciendo esfuerzos. Que una vez que empezara a trabajar, podrían pagar todas sus cuentas sin mi ayuda. El tono del mensaje me dejó claro que todavía estaba enojada conmigo,
pero al menos estaba comunicándose. Respondí diciendo que me alegraba escuchar sobre la entrevista de trabajo y que esperaba que funcionara para ellos. Traté de mantener mi respuesta neutral, sin sarcasmo ni negatividad. Unos días después, recibí una llamada de Emiliana, la amiga de Danica. Lo que me contó me hizo arder la sangre. Aparentemente, después de nuestra pelea, Bogdan había convencido a Danica de pedir dinero prestado a varios amigos para cubrir la diferencia del alquiler que yo ya no estaba pagando. Les había dicho a todos que estaba en una situación de emergencia, que su hermana la había abandonado repentinamente, que estaban a punto de ser desalojadas. Emiliana me contó que ella misma le había prestado $200 porque Danica parecía desesperada. Pero luego Emiliana vio publicaciones en redes sociales de Danica y Bogdan saliendo a cenar a restaurantes caros, yendo al cine, comprando ropa nueva. Si estaban tan desesperadas por dinero, ¿por qué estaban gastando en lujos? Emiliana también me contó algo más preocupante. Aparentemente la entrevista de trabajo de la que Danica me había hablado nunca existió. O si existió, Bogdan nunca asistió. Otros amigos en común habían visto a Bogdan durante el día en cafeterías, jugando videojuegos en su laptop, claramente no buscando empleo. Uno de ellos le había preguntado directamente sobre el trabajo y Bogdan había dicho casualmente que estaba tomándose un tiempo para enfocarse en su salud mental antes de volver al mundo laboral. Salud mental. Mientras mi hermana trabajaba turnos dobles en su trabajo de cajera para mantenerlos a ambos. Le pregunté a Emiliana por qué me estaba contando todo esto. Ella dijo que estaba preocupada por Danica, que había visto este patrón antes con Bogdan. Aparentemente no era la primera vez que vivía con una novia y la dejaba mantenerlo. Había tenido al menos 2 relaciones anteriores donde había hecho exactamente lo mismo. Se mudaba rápidamente, dejaba de trabajar, vivía de su pareja hasta que ella se cansaba y lo dejaba, y entonces él simplemente pasaba a la siguiente. Era su patrón, su estilo de vida. Y Danica era solo su última víctima. Cuando colgué con Emiliana, me sentí físicamente enferma, no solo por lo que estaba pasando, sino porque sabía que si le contaba esto a Danica, no me creería. Me acusaría de inventar cosas para separarlos. Vería cualquier evidencia que le presentara como un ataque contra su relación. Decidí intentar un enfoque diferente. Le envié un mensaje de texto preguntándole si podíamos almorzar juntas, mi invitación. Solo nosotras dos, sin drama, solo hermanas reconectando. Para mi sorpresa, aceptó. Nos encontramos en un restaurante casual a medio camino entre nuestros apartamentos. Los primeros minutos fueron incómodos, llenos de conversación trivial sobre el clima y el trabajo. Finalmente, respiré hondo y fui honesta con ella. Le dije que había escuchado que estaba pidiendo dinero prestado a amigos, que me preocupaba que estuviera entrando en deudas que no podría pagar, que si realmente necesitaba ayuda, prefería que viniera a mí en lugar de a amigos que probablemente tenían menos recursos. Danica negó todo. Me dijo que solo había pedido prestado dinero de un par de amigos como préstamo a corto plazo, que lo pagaría tan pronto como Bogdan empezara a trabajar. Cuando mencioné que había escuchado que la entrevista de trabajo nunca sucedió realmente, se puso inmediatamente defensiva. Me acusó de espiarla, de hablar de ella a sus espaldas con sus amigos. Le recordé que sus amigos se acercaron a mí porque estaban preocupados por ella, no al revés. Eso la calmó un poco, pero todavía estaba a la defensiva. Me aseguró que Bogdan definitivamente estaba buscando trabajo, que la entrevista se había pospuesto, no cancelado, y que tenía más entrevistas programadas para la próxima semana. Le pregunté directamente sobre las publicaciones en redes sociales que mostraban cenas caras y compras. ¿Cómo podía permitirse eso si estaba luchando tanto financieramente que necesitaba pedir prestado dinero para el alquiler? Danica se puso roja. Me dijo que eso no era asunto mío, que lo que hacía con su propio dinero era su decisión. Le señalé que aparentemente no era su propio dinero porque estaba pidiendo prestado de amigos. Eso la hizo callar por un momento. Luego suspiró y admitió que Bogdan sentía que necesitaban salir ocasionalmente para mantener su relación sana, que estar atrapados en el apartamento todo el tiempo sin hacer nada divertido estaba afectando su salud mental. Su salud mental. Ahí estaba esa frase otra vez. Todo siempre volvía a la salud mental de Bogdan, a sus necesidades, a lo que él requería para sentirse bien. ¿Y qué hay de Danica? ¿Qué hay de su salud mental al trabajar constantemente mientras su novio se quedaba en casa jugando? ¿Qué hay de su estrés financiero? Traté de articular esto con cuidado, sin sonar como si estuviera atacándola o a su relación. Le dije que me preocupaba que estuviera dando mucho más de lo que estaba recibiendo, que en una relación saludable, ambas personas contribuyen. No necesariamente igual financieramente si uno gana más, pero al menos igual en términos de esfuerzo, apoyo emocional, voluntad de hacer sacrificios. Danica me miró con lágrimas en los ojos. Por un momento pensé que finalmente lo estaba entendiendo, que estaba viendo la situación como realmente era. Pero entonces dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que finalmente había encontrado a alguien que realmente la amaba, alguien que la veía por quien era, que después de perder a nuestros padres, se había sentido tan sola hasta que conoció a Bogdan, que él llenaba un vacío en su vida que nada más había podido llenar, y que si eso significaba trabajar un poco más duro o hacer algunos sacrificios, estaba dispuesta a hacerlo porque él valía la pena, que yo no lo entendería porque nunca había estado realmente enamorada. Eso me dolió más de lo que quiero admitir, no porque tuviera razón sobre mí nunca estando enamorada,
sino porque estaba tan ciega ante lo que claramente era una relación de explotación. Amor no es trabajar turnos dobles mientras tu pareja juega videojuegos. Amor no es endeudarte para mantener a alguien que puede pero no quiere trabajar. Amor no es sacrificar tu bienestar financiero y emocional para que alguien más pueda vivir cómodamente sin contribuir nada. Traté de decirle esto, pero ella ya se había cerrado. Se levantó de la mesa, me agradeció fríamente por el almuerzo, y se fue. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Ahora, 2 semanas después de nuestra pelea original, nuestra relación está más tensa que nunca. Ella me envía ocasionalmente mensajes cortos sobre cosas logísticas. Los servicios públicos que todavía pago necesitan ser transferidos a su nombre. ¿Puede hacerlo? ¿Puede enviarle copias de documentos que están en mi apartamento? Ese tipo de cosas. Pero la calidez, la cercanía, la conexión que teníamos se ha evaporado. Y lo más triste es que no sé si alguna vez volverá. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y la situación se ha vuelto absolutamente surrealista. Después de nuestra última conversación tensa, Danica y yo tuvimos contacto mínimo. Hace 2 semanas, recibí por correo una notificación oficial de mora del apartamento de Danica. Como CEO firmante del contrato, yo debía recibir copias de todas las notificaciones. Aparentemente el propietario había enviado la primera notificación hace más de un mes cuando Danica no pagó el primer mes, pero yo nunca la recibí porque la dirección en el contrato era mi antiguo apartamento, del cual me había mudado hace año y medio. El correo finalmente me fue reenviado. Para cuando abrí el sobre, Danica ya tenía 2 meses de atraso, $2.400 sin pagar. Inmediatamente llamé al propietario en pánico. Él me explicó que había estado intentando contactar a ambas durante semanas. Había enviado notificaciones a la puerta del apartamento de Danica y correos a ambas direcciones. Me preguntó por qué yo, quien había pagado fielmente la mitad del alquiler durante años, de repente había dejado de enviar los pagos sin aviso. Le expliqué que había dejado de pagar intencionalmente porque Danica ahora tenía un compañero de cuarto, pero que nunca imaginé que ella tampoco pagaría su parte. El propietario me dijo que me daba una semana para resolver la situación o tendría que seguir adelante con el desalojo. Inmediatamente llamé a Danica. No contestó. Finalmente manejé hasta su apartamento. Bogdan abrió. Se veía como si acabara de despertar aunque eran las 2 de la tarde. Le pregunté por Danica. Él dijo que estaba en el trabajo. Por supuesto. Le dije que necesitaba hablar con él. Me dejó entrar. El apartamento era un desastre. Platos sucios, ropa por todas partes, cajas de pizza vacías. Fui directa al grano. Le dije que el propietario me había llamado sobre el alquiler atrasado. Le pregunté qué había pasado con el dinero que Danica había pedido prestado. Bogdan se encogió de hombros. Dijo que habían tenido gastos inesperados. Que la vida pasa. Le señalé que el alquiler debería ser la máxima prioridad. Él me miró como si yo fuera la irracional. Me dijo que el propietario no los echaría realmente. Entonces le pregunté sobre su búsqueda de empleo. Bogdan suspiró dramáticamente. Me dijo que el mercado laboral era difícil, que todos querían experiencia. Le pregunté si había considerado tomar cualquier trabajo mientras tanto. Bogdan me miró ultrajado. Me dijo que no iba a desperdiciar su tiempo en trabajos sin futuro que estaban por debajo de él. Me levanté para irme. Cuando llegué a la puerta, Bogdan dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que si yo realmente me preocupara por Danica, pagaría el alquiler atrasado. Que todo esto era mi culpa por retirar mi apoyo. Le dije que yo no era responsable de mantenerlo. Y salí. Esa noche, Danica finalmente me devolvió la llamada. Estaba histérica. Bogdan le había contado su versión, diciendo que yo lo había acosado y amenazado. Traté de explicarle mi versión, pero ella no estaba interesada. Me gritó que mantuviera mi nariz fuera de su relación. Que Bogdan era el amor de su vida. Le dije que era CEO firmante del arrendamiento, así que era mi problema. Que tenía una semana para encontrar el dinero. Ahora estoy atascada en una posición imposible. ¿Pago el alquiler atrasado para salvar mi crédito? ¿O dejo que enfrente el desalojo? ¿Qué harían ustedes? Actualización 3. 2 meses han pasado desde mi última actualización y finalmente hay una resolución. No pagué el alquiler atrasado. Después de mucha reflexión, decidí que pagar solo prolongaría el problema. Dejé que el proceso de desalojo siguiera su curso. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. El día antes del desalojo oficial, algo inesperado pasó. Emiliana me llamó con noticias. Resulta que Bogdan tenía una novia completamente diferente en otra ciudad que no sabía nada sobre Danica. Esta mujer había encontrado publicaciones de redes sociales y había contactado a Emiliana. Aparentemente Bogdan había estado dividiendo su tiempo entre 2 ciudades, 2 apartamentos, 2 novias. Ambas mujeres lo estaban manteniendo financieramente. Emiliana y yo decidimos que Danica necesitaba saber la verdad. La otra mujer, cuyo nombre era Katarina, estaba dispuesta a confrontar a Bogdan juntas. Contactamos a Danica. Cuando llegó y vio a Katarina allí con evidencia de mensajes, fotos, toda una relación paralela, fue devastador. Danica se derrumbó completamente. Bogdan no se había quedado exclusivamente con ella. Tenía otro lugar financiado por Katarina. Las entrevistas de trabajo eran ficticias. Todo era una estafa donde él vivía de mujeres que pensaban que lo amaban. Cuando Danica confrontó a Bogdan esa noche, él ni siquiera lo negó realmente. Intentó darle la vuelta,
pero su corazón no estaba en las excusas. Bogdan se fue esa misma noche. Danica me pidió quedarse en mi apartamento. Por supuesto que dije que sí. La consolé mientras lloraba, sin decirte lo dije. Solo la abracé. Los días siguientes fueron un torbellino. El desalojo todavía estaba en proceso, así que Danica necesitaba mudarse. La ayudé a encontrar un pequeño estudio que podía pagar con solo sus ingresos. Pagué el depósito de seguridad como regalo, pero dejé claro que no retomaría el apoyo financiero regular. Danica ha estado en terapia, procesando no solo la traición de Bogdan sino también los patrones que le hicieron vulnerable. Nuestra relación ahora es diferente. Ya no soy su red de seguridad financiero para todo. Soy su hermana, alguien que la ama pero que también tiene límites saludables. Ella me ha agradecido. Dijo que aunque fue doloroso, necesitaba esa sacudida para despertar. Que si yo hubiera seguido rescatándola, probablemente todavía estaría con Bogdan. Entonces, ¿soy la mala? Miro hacia atrás y honestamente todavía no estoy segura. Tal vez no hay forma de establecer límites sin que duela. Al final, Danica está en un mejor lugar ahora, y nuestra relación, aunque cambiada, sigue intacta.